Hola, hola, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre la culpa. Creo que es uno de los mayores obstáculos de todos los seres humanos, de todos nosotros, y pues de los traders más aún, ¿cierto? Todos los días, cuando nos equivocamos, tenemos esa sensación de obrar mal, de ser supuestamente o una mala persona, o un mal profesional, o no sé, un mal trader, ¿cierto? A veces, digamos que es insoportable y puedes sentir rabia contigo mismo cuando te equivocas. Te estás culpando una y otra vez en tu mente. Adicional a esto, que muchas veces, eh, digamos que por todo, digamos, nuestra crianza, más que todo respecto a las religiones, nos enseñaron eh, que debíamos de sentir culpa. Y no creo que al final la sensación pues como de la retroalimentación y la introspección de que te equivocaste es lo que debemos hacer, pues al final cometemos un error, pues nos sentimos mal por cometer el error, vamos hacia adentro y miramos por qué lo cometimos, pero ya el castigarnos muchas veces emocionalmente, incluso con el autosabotaje, no nos creemos merecedores, eh, y hacemos un montón de cosas en nuestra mente que realmente no nos ayudan en nuestro crecimiento personal y como nuestra ida hacia el éxito, ¿cierto? Eh, Está bien sentirse mal por lo que has hecho y pues digamos que esa es la motivación para uno mejorar todos los días, ¿cierto? Si no sintiéramos ese dolor, al final no habría el aprendizaje, seguirías de largo y no pasaría nada. Entonces, creo que la culpa es, digamos, una de las sensaciones más genuinas del ser humano, pero quedarnos patinando en ella, quedándonos dando látigo, no sirve para nada. Simplemente sirve para hacernos darnos cuenta de que pues debemos mejorar, efectivamente debemos mejorar. Y creo que eso es lo que hoy vamos a venir a trabajar, cómo no darnos látigo, cómo no. Creo que también tiene que ver mucho el perfeccionismo. Por ahí hay un seminario mío sobre el perfeccionismo donde dice que al final somos perfectamente imperfectos. Si no fuera así, pues si no fuéramos humanos, pues al final no aprenderíamos a través del error, fuéramos dioses y entonces nada, no hubiéramos bajado a la tierra a hacer ese aprendizaje, ¿cierto? Nos hubiéramos quedado allá en el cielo, o digamos que con esa energía total y divina que es Dios, ¿cierto? No hubiéramos venido a experimentar el aprendizaje. Entonces, mmm, creo que desde ese punto, cuando empiezas como a analizarlo desde ahí, eh, empiezas a dejar de sentir esa decepción de ti mismo, y digamos que esa sensación, como les decía ahorita, de merecimiento, que creo que es una de las cosas que no nos dejan seguir adelante. Vos te programas cada vez que te reprochas por las equivocaciones y te quedas ahí en ese tema. Una cosa es que yo piense que me equivoqué y que está mal y puedo hacer una acción para mejorar. Ah, si me quedo todo el día, como ves ahí la imagen, dándome y dándome y dándome látigo. Y lo único que hago es programar mi subconsciente. Entonces le estoy diciendo a mi subconsciente que efectivamente no está haciendo las cosas bien y mi subconsciente va a creer que entonces no me merezco nada. Todas las cosas que me digo todo el día sobre, no sé, porque la embarré un día, entré donde no era, entré antes de tiempo, me metí en un inventis, no marqué bien la zona lateral, eh, incluso muchas veces la estrategia se equivoca, o sea, la estrategia falla y así todo siendo el válido, nos, nos echamos la culpa, como que ya está en nuestra manera de ser. Y creo que eso es una de las cosas en las que nos tenemos que empezar a observar.
Recuerden que al final el psicotrading es simplemente autoobservación y creo que digamos que el trabajo emocional y la gestión emocional en general puedes hacerla a través del autoconocimiento, cuando me conozco, cuando puedo observarme, cuando de verdad estoy ahí presente a las cosas que me estoy diciendo, a lo que mi mente está pensando y tomo acción de esos pensamientos. ¿Cómo tengo higiene mental sobre lo que todos los días le meto a mi cabeza? ¿Qué cosas quiero estar pensando? A la final, recuerden que todo lo que pienso es lo que proyecto, lo que viene. O sea, en todas las, digamos que en todas las culturas está escrito y pues para estas generaciones de pronto que no creen en las religiones ni nada, pues ahí está el secreto, ¿cierto? Que es la ley de la atracción principal. Todo lo que yo pienso ya está hecho. Está en la Biblia, está en todos los libros. Mateo 7:7, el que quiera buscar. Entonces, al final, todo lo que yo eh, pienso lo manifiesto. Entonces, todas esas cosas malas y todas esas cosas que me reprocho todos los días, pues efectivamente como que voy impregnando mi campo electromagnético de eso y voy bloqueándolo. Entonces también, por eso muchas veces no atraemos esas cosas positivas y bonitas a la vida, porque me estoy diciendo y pues efectivamente me lo estoy creyendo. Entonces no puedo atraer todas esas cosas que sí nos merecemos por solamente el hecho de estar acá y existir. Que efectivamente pues tenemos que complementarlo con unas acciones para que todas esas cosas que nosotros anhelamos se hagan, o sea, se hagan realidad, pero eh, solo se hace en realidad si yo lo trabajo a través de mi mente. Y entonces ahí viene lo que hoy vamos a trabajar, de la culpa al crecimiento. ¿Cómo hago para, sí, pues al final necesitamos sentir ese dolor para darme cuenta de que no lo estoy haciendo bien, pero cómo lo convierto en un potenciador para poder crecer, como el ancla de mi crecimiento? Y creo que si todo lo viéramos desde ese punto, sería mucho más enriquecedor. Y entonces dejaríamos de pensar que el éxito no es para nosotros o solamente para algunas de las personas. Entonces, bienvenidos a todos y buenas noches. De acá, buenas noches, Omar, y buenas noches a todos los que entraron ahí mientras daba la introducción. Y entonces vamos a ver qué es la culpa, ¿cierto? ¿Qué es sentirnos culpables? La culpa es esa emoción que nos ayuda, pues que digamos que nos dice que hemos fallado, ¿cierto? No solamente en el trading, sino en la vida normal. También eso depende mucho en la vida normal, dependiendo de las creencias que cada uno tenga de lo que es bueno y qué es malo, ¿cierto? Pero es esa voz interior que nos dice como que podemos hacerlo mejor, ¿cierto? Que lo que hicimos no estaba tan bueno, o que no lo hicimos bien, o que le faltamos el respeto a alguien, o que dijimos cosas que no necesitábamos decir, o es esa sensación. Entonces, eh, esa sensación surge cuando efectivamente pues hemos cometido un error o una falta y lo manifestamos de varias maneras dependiendo del contexto, ¿cierto? Que en este, pues como acá siempre miramos como el contexto de la vida y el contexto en el trading. ¿Por qué es tan importante mirarlo en el contexto de la vida? Porque yo no soy un ser aparte de cuando me siento a hacer trading. Al final, el resto de las 20 horas, porque digamos que el que se pasa 4 horitas, pasamos 4 horas frente a la pantalla y las otras 20 horas soy yo, soy ese ser humano que no es diferente al que se sienta a operar todos los días. Entonces es muy importante también no solo decir, ay, no, cuando yo cada vez que veo el stop digo, listo, voy a hacer el aprendizaje, voy a esto, lo otro, buenísimo. Pero en la vida cotidiana no hacemos la tarea, o sea, no integramos este conocimiento que estamos teniendo acá sobre el trading y cómo hacer trading, cómo sentarme,
cómo hacer esas respiraciones o cómo visualizar o cómo, cierto, todo lo que vemos cada 8 días, es demasiado importante que también nosotros lo llevemos al contexto de nuestras vidas. Porque si yo soy allá otro ser diferente al que se sienta, mi subconsciente, mi mente subconsciente, me está diciendo que soy un hipócrita todo el tiempo, porque al final no, no me lo merezco. O sea, si yo estoy tratando mal a las personas allá, si, o sea, a la final me estoy fallando un montón de veces allá afuera y no quiere decir que no fallemos porque, como les dije, estamos en ese aprendizaje, pero no hacemos cosas por mejorarlas o por cambiarlas o por revertirlas, pues evidentemente va a impactar mi manera de operar. ¿Por qué? Porque no me voy a creer merecedor. Entonces fácilmente yo voy a, ¿qué voy a hacer? Voy a autosabotearme muchas veces. Muchas veces uno dice, pero si yo estoy haciendo todo súper bien, o sea, ¿cómo me estoy autosaboteando? No sé por qué me autosaboteo. Pues revisa también en tu vida qué cosas tú has estado dándote golpes de pecho o dándote látigo y no has hecho nada por mejorar. Pues creo que es muy importante que también revisen un poquito eso. Como les digo, no, no hay dualidad, somos un solo ser. Entonces, cada vez que nos sentamos a operar, somos el ser que está allá, que no es capaz de aguantarse la fila y entonces no es capaz de aguantar a que se dé toda una estructura completa y meterse en el tren indicado. Es igual. Entonces, todo lo que yo trabajé por fuera sobre lo que necesito mejorar frente a la pantalla va a tener impacto en la manera en la que yo me desempeño en la operativa. Entonces, en el trading, la culpa puede aparecer cuando tomamos malas decisiones, ¿cierto? Nos metemos en donde no es, el inventis, o cuando no seguimos el plan establecido, sobreoperamos, movemos el stop, en, como todas esas cosas que de pronto no están en nuestro plan, operamos el día que dijimos que no íbamos a operar, porque si yo me levantaba enfermo, no puedo operar. Igual me levanté enfermo, con fiebre, me senté y operé, me estopé. Cuando subimos muchas pérdidas, ¿cierto? Cuando nos estopeamos y no salimos del stop. Entonces, claro, todo el tiempo estamos pensando, y no solamente qué hice mal, porque el pensar que hice mal es, creo que es la manera correcta de llegar al error, pero estamos diciéndoles, claro, es que como no has hecho esto, es que como no has hecho aquello, es que, y tenemos esas conversaciones con nosotros mismos que a la final ese rumiamiento mental no nos conviene y no nos funciona. Creo que una de las mejores estrategias, y lo dice Marian Rojas, la neurocientífica, es el escribir. Creo que es una de las cosas que más impacta al cerebro, incluso por eso todos los, digamos que los diarios existen a través de los años y de todos los tiempos. Eh, es una de las mejores maneras para liberar como todas nuestras emociones, ¿cierto? Como todo lo que nosotros sentimos, digamos, poner un poco más en orden todos esos pensamientos que nosotros tenemos a nivel de rumiamiento mental. No les estoy diciendo que todos tienen que tener un diario, pero es chévere que si los está comiendo la cabeza, si no son capaces de controlar sus pensamientos, pues una manera bonita de hacerlo, de controlarlo, es escribiendo sobre lo que estás pensando o las cosas que te dices. Porque cuando yo las llevo ahí y ya leo, digo, ay, pues pucha, yo me estoy diciendo cosas que no son tan chéveres. Pero cuando las dejo a veces solamente ahí en el rumiamiento, me hago demasiado daño. O sea, eh, derrumbo completamente mi autoestima. Entonces, y como les digo, o sea, mi valía no depende, pues no puede estar ligada a los errores que cometo. No, o sea, al final todos nosotros los seres humanos valemos demasiado, y todos ustedes valen un montón. No pueden darse valor ustedes como personas, como profesionales, por los errores que cometen. No, al final es como el modelo que vinimos, digamos, el modelo de aprendizaje que nosotros los humanos usamos, ¿cierto? Me equivoco, me levanto, aprendo y otra vez me equivoco.
también hay la terquedad, ¿cierto? Que creo que es una de las cosas más importantes es que no volvamos a caer con la misma piedrecita, aunque sé que muchas veces caemos ahí, volvemos y caemos, y hasta que ya vemos la piedra y la saltamos, ¿cierto? Mm, pero ojalá, yo creo que estar en presencia y en esa observación constante de nuestra mente eh, hace que nosotros podamos saltar la piedra mucho más rápido y podamos no volver al sitio, ¿cierto? El mismo aprendizaje. Porque es que generalmente la vida, si vos no aprendes algo, vuelve y te trae, así sea con otra persona, con otra profesión, con otro jefe, con otra, te trae lo mismo, el mismo círculo, hasta que lo logras hacer el aprendizaje y antes haces el salto cuántico, ¿cierto? Entonces evolucionas como ser humano. Pero si no hacemos ese salto, nos quedamos ahí patinando muchas veces. Entonces, hoy los invito a eso, a que en esa observación podamos, digamos, pellizcarnos un poco y decir, bueno, esto es lo que estoy fallando y cómo hago para cambiarlo, al menos desde la aceptación. Pues ya acepto lo que está sucediendo, las cosas en las que estoy fallando, es mucho más fácil, digamos, revertir el proceso. Por acá Carlos dice, eh, a veces nos volvemos profesionales en ver y machacar nuestros errores, que cuando no nos alcanza lo escalamos a los demás con el agravante, que con los demás no rumiamos, sino que expresamos y herimos. Ah, sí, también, pero nada. Recuerden que cuando ustedes están rumiando en su cabeza, están haciendo lo mismo. Están levantando la voz contra ustedes mismos. Entonces, pilas, y gracias Carlos ahí por ese comentario que lo leí. Eh, pilas, que es igual, todos los pensamientos que yo siento y que yo me hago, estoy faltando el respeto. No, a mí, o sea, pilas. Que claro, el del otro, yo digamos que lo percibo más porque claro, el otro se enoja, viene tal cosa y tengo este drama personal o con el otro. Pero recuerden que ustedes cuando se dicen todas esas cosas están teniendo un drama personal ahí adentro y se están haciendo daño. Cada vez que ustedes dejan esos pensamientos fluir, o sea, cada vez que yo me voy detrás de un pensamiento negativo, recuerden que todos los seres humanos pensamos hasta 60.000 pensamientos al día, pero está en mi responsabilidad ver con qué pensamientos me voy, qué pensamientos sigo. Entonces yo puedo pensar, ay, qué tan mal trader soy yo, pero cierto, decirlo al aire, ya me dije una burrada, sí o qué, pero no quedarme todo el día yéndome en ese pensamiento, no, es que sí, definitivamente lo hice Superman, no, y es que, ¿será entonces que yo sí sirvo para esto? No, porque es que mira que el otro, mira, este y este se metieron en el trade y lo hicieron bien y yo nada, es que a mí nada me funciona y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas. Entonces tienes un pequeño ahí trastorno obsesivo compulsivo, se le llaman a nivel mental cuando tú te vas siguiendo un pensamiento negativo y lo llevas hasta las últimas consecuencias. Entonces creo que ahí es cuando empezamos a hacernos daño y ahí es donde nos hacemos daño y donde ya entonces el sentirnos bien no funciona. Una cosa es que yo diga, ay, fue pucha, es un mal trade, no, voy a ver qué fue lo que fallé, tan, esto, no, tengo que mejorar, bueno, no, ¿qué voy a hacer? Un plan para mejorar. Eh, Voy a hacer un plancito, si de lunes a viernes, no cometer el error, si cumplo 4 de 5 bien, me premio, tengo un plan. Y entonces el sábado voy y me como lo que me quería comer, o salgo y hago lo que quería hacer y me premio. Entonces ahí tengo una acción que mejora y me ayuda en mi crecimiento. Que cuando definitivamente me quedo ahí nadando en mi pensamiento, pues nada, único que hago es dañarme, dañar mi autoestima. Y no quiero decir que no.
O sea, al final todos. Yo misma que llevo tantos años en este camino de observarme, caigo en esos pensamientos, pero cuando caigo en cuenta como, uy, esto no me sirve para nada, vuelvo al presente, lavo los platos, sigo lavando el plato. Como está de bueno, e incluso yo me digo en la mente, como ve, este jabón está como chévere, ve, este plato está como liso. O sea, me toca como cambiarme el tema para que mi cerebro ya no siga pensando cosas que yo no necesito. Entonces ustedes necesitan ser esos policías, digamos esos, y no quiero decir policías, pero digamos esos coach, porque al final ustedes son sus propios coaches, como que está ahí pendiente, decirte, hey, ¿qué hubo? No, eso no te sirve, por ahí no es, ¿por qué estás pensando eso? Regañarte y cambiar el tema y volver al presente y enfocarte en lo que estás haciendo. Y entonces ahí sí. Y en la vida cuando se presenta la culpa, cuando tenemos fracasos personales, cuando pues teníamos un plan, una relación, no funcionó, cuando queremos ser más ordenados y no lo logramos, cuando tenemos retos con la alimentación y nada, fallamos. Y entonces, cierto, pues, prometí no comer azúcar y hoy fue pucha, me metí el helado gigante y me había dicho que, cierto, entonces también ahí en las expectativas no cumplidas y creo que eso funciona para la vida de nosotros los tres también, pues por eso también ahí puse como la vida personal y profesional. Entonces, muchas veces tenemos esas expectativas, no llegamos a ellas, entonces nos culpamos. En vez de decir, bueno, no llegué y dije que iba a llegar este mes a esto. Entonces, ¿cómo hago para? Entonces voy a recapitular. También hay que ser un poco flexibles con nosotros mismos y tener un poco de compasión y recapitulo, recalculo y sigo. Entonces digo, no, pues ya no pude cumplir acá y recapitulo y digo, no, pues entonces me voy a dar tantos meses o este tiempo, tal cosa. Y voy a entonces hacer este plan de acción para llegar allá. Entonces ahí ya dejo, ya no me quedo ahí inundado en mis expectativas no cumplidas. Eh, Cuando herimos a alguien, ¿cierto? De manera intencional, creo que es un poquito más complejo, pero nada, pues cuando lo haces de esa manera, creo que es muy bonito cuando vos te puedes disculpar con el otro, reconocer tus errores, aceptar que no sos perfecto y que te equivocas y que a veces tus emociones te llevan hacia otro lugar, ¿cierto? Y también a veces tenemos errores intencionales, ¿sí? Cuando haces algo y no sabes que estás hiriendo al otro, o como muchas veces nosotros en un trade, que nos montamos en un trade que pensábamos que era pues perfecto y mentira, era un inventis, porque por allá cuando vemos la clase postmercado, pues efectivamente no era el válido del día y no marcamos bien y no sé qué, pero fue tarde. Entonces también a veces ahí es de manera intencional porque de verdad no sabíamos que no lo estábamos haciendo bien porque muchas veces tu mente te dice, ese no es, tienes que esperar, hay que esperar hasta tal y haces clic. Que ahí ese es, en el trading es cometer un error de manera intencional. Sé que estoy cometiendo el error, igual así voy y me meto. Hay esos dos, ¿cierto? Que es más duro meterte cuando te estabas diciendo que ahí no era y te metiste, no te hiciste caso, no creíste en vos mismo, ¿cierto? A que pues nada, te metiste porque pensaste que era lo correcto y target o stop, pues pensaste en ese momento, ya después viste, no, efectivamente tenía un error, no marqué bien, no vi esto, tal. Ese es mucho más fácil de corregir, ¿cierto? Que cuando lo hacemos intencional, porque ahí viene entonces el látigo. Pero pues nada, no, como les digo, nos vamos a sentir mal, pero lo importante es seguir adelante y hacer que eso se vuelva una oportunidad de aprendizaje. Y entonces ahí está mi pregunta. ¿Ustedes cómo manejan la culpa? Si alguno quiere de pronto compartirla.
¿Cómo ustedes hacen cuando la embarran? ¿Qué hacen? O simplemente compartir, pues nada, me quedo ahí todo el día dándome látigo varios días. Y de pronto alguno puede compartir, también pueden escribir y nos comparten. O también, o simplemente pues ahí van reflexionando ustedes cómo manejan la culpa. Cuando me equivoco, ¿qué hago? Como dicen ahí un minutico para que se escriban o para que piensen qué es lo que hago cuando me equivoco. Tal vez me vado y me hago el loco. O ¿qué hago? Pregúntense. Y entonces acá les voy a explicar un poco qué es lo que sucede con el cerebro cuando sentimos culpa, ¿cierto? Como la neurociencia de lo que sucede con la culpa. Pero acá Juan David está escribiendo, yo me doy látigo por no hacer lo que sé que tengo que hacer. Y después estoy tan aburrido que igual no lo hago. O sea, no corriges el error, ¿cierto? O no haces la acción para mejorarlo. Entonces, por acá también dice Jonathan, me prometo no volver a cometer el mismo error y finalmente lo vuelvo a hacer. Por acá dice Carlos, antes me daba mucho látigo, ahora pienso en ello un rato, busco lo que debía hacer o decir, lo hago y paso la página. Muy bien, Carlitos. Héctor dice autocrítica y se me olvida rápido el error y vuelvo y lo cometo. Porque me imagino que, por eso les digo, es muy importante que escriban, porque cuando nosotros escribimos hay una conexión en el lápiz y el cerebro. Impresionante. Como que cuando asentamos es el error. Yo, pues, por ejemplo, les compartí hace 8 días, no, hace 15 días en el seminario de, no me acuerdo cómo es que era que se llamaba, pero sí, hace dos seminarios compartí el control emocional. Ahí está, para que lo descarguen. Ese es en, en computador, ¿cierto? Es un Excel. Pero a mí me gusta mucho, es más, yo siempre mantengo aquí mis noticas, ¿cierto? Y todos los días voy escribiendo, voy escribiendo. Tengo varios incluso. Tengo uno chiquito para unas cosas y este grande para otras. Mm, pero eso me ayuda mucho a, como que mientras voy operando, cuando me equivoco tan, hago como ese diario ahí rapidito y ya después sí lleno mi control emocional diario. Por ahí dice, se me viene todo, es fracaso financiero a la mente y me da ansiedad total. Y como les digo, vea, en estos días estuve hablando con uno de sus compañeros y los últimos 3 meses, finalizando el año, no le fue tan bien. Fueron negativos los meses. Y me decía, no, definitivamente, Cata, es que yo no sirvo para eso. Antes de que cerráramos el año, por allá como el 19 o el 20 de diciembre, que fue como nuestra última sesión. Y entonces yo le puse a hacer un ejercicio. Y le dije como, revisa todas tus operativas del año y hacete, y me contás cuánto fue tu rentabilidad del año, anual. Revisala y mira bien, ¿cierto? Que muchas veces nos medimos por la última semana. Y entonces pensamos y nos empezamos a decir que somos mal traders porque en la última semana tuvimos 3 stops. O porque el mes pasado salimos en negativo. Pero les cuento pues que su compañero cuando hizo el, el recaudo anual, pues como el recuento anual, perdón, eh, tenía el 46% de rentabilidad. ¿Qué negocio, qué cosa te da el 46% de rentabilidad? Pero se le había olvidado que es que los meses pasados, los meses anteriores, pues el mercado sí le había dado. Pues a veces nos medimos por las cosas inmediatas que nos están sucediendo, pero no vemos todo el panorama. ¿Cómo es que de verdad nos estamos comportando? Por ahí dice Carlos Durán,
Ese Excel de registro de operativo es lo más clarividente que puede haber. Yo estoy en SIM y mi perspectiva era, me está yendo muy mal, lo revisé y estoy súper. No puedo decir nada más. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia de un trader novato a un trader profesional? El registro de operativo y el backtesting. ¿Qué es lo que diferencia a un trader profesional? Que lleva su registro operativo y que hace backtesting todas las semanas. Esa es la diferencia. Y el registro de operativa sirve, como lo dice Carlos, que lo usa muy bien, como clarividente, autoconocimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Estos días tuve stop y por qué. Tengo anotado por qué tuve stops, cuándo, tan. Y entonces puedo hacer mi recuento anual. ¿Cómo fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Entonces soy bueno o malo. ¿O qué tan bueno, qué tan malo? Está en la etapa de aprendizaje. Puedes irme, ve, mira, no, quedé en -10. Súper bien, para empezar. Maravilloso. Entonces, a veces nos medimos como no es. Y el cerebro es muy bonito, porque cuando yo le muestro al cerebro que efectivamente me está yendo bien, ¡pum! Por eso existe la neuroplasticidad. El cerebro todo el tiempo está cambiando. Nosotros podemos borrar y cambiar todo lo que hemos llevado a nuestro subconsciente. Entonces, por acá dice, Juanes, Jonathan, somos cortoplacistas, total, queremos nada, pues que toda la semana nos vaya bien y si tenemos una semana mala, mejor dicho, nos damos látigo, pero se nos olvida el resto. Otra cosa que tenemos ahí los seres humanos, ¿cierto? Que, porque son los traumas, digamos, los traumas de la infancia que todos tenemos, ¿cierto? Tenemos casi todos tenemos las mismas 5 heridas de la infancia y es por lo mismo, que nosotros no nos acordamos de los 360 días o los 355 días o los 350 días que los papás hicieron lo imposible por nosotros para darnos todo lo que necesitábamos, esto, lo otro. Solo recordamos los 5 días que ellos no hicieron tal cosa o hicieron aquello que no era tan chévere, o los 10 días o los 15 días, ¿cierto? Pero se nos olvida, pucha, ustedes hacen una balanza, entonces dice 350 días los manes hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Y vos solamente, y los seres humanos solo tenemos el trauma del día que el papá te gritó o te dijo X o Y cosa, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante las cosas que nos decimos. Por eso otra vez les recalco el impacto que tienen los pensamientos y las palabras que nosotros decimos y las que nos decimos. Una cosa poderosísima. Mira, que si vos todos los días te estás traumatizando, todos los días te estás diciendo cosas que no deberías decir. Por acá dice también Juanes, trato de ser consciente de la situación, en principio para entender si efectivamente cometí un error y si efectivamente lo fue, busco avanzar rápidamente para evitar convertirme en la víctima, que es fácil caer en ello, claro, porque a mí el mercado siempre está en mi contra, me meto y de una se devuelve, todas esas cosas que nos decimos que no son reales, que no están basadas en la realidad, sino que digamos que nos hace sentir mejores por un corto plazo, pero ese corto plazo se va diluyendo fácilmente. Entonces, cuando nos convertimos en las víctimas, no nos hacemos responsables de nuestras acciones y entonces evidentemente no cambiamos y volvemos a cometer el error, que es más fácil echarle la culpa al otro. No, el mercado, no, es que tal cosa, no, es que, cierto, es mucho más fácil. Ay, me escribieron en ese momento, me distraje viendo la mariposa, eh, pero deberías estar acá. Entonces, al final, el que cometí el error fui yo porque me distraje viendo la mariposa, no es culpa de la mariposa. Cuando me hago responsable, acepto de lo que soy partícipe, pues y es mucho mejor.
voy mucho más rápido por la acción. Y como decía nuestro compañero Juanes, pues dejo de ser la víctima. Entonces, ¿qué sucede con la culpa y el cerebro? La culpa activa la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es donde nosotros gestionamos nuestras emociones. Y la amígdala que nosotros tenemos ahí en nuestro cerebro, cuando ella se inflama, manda ese bloqueo al prefrontal y toda nuestra gestión emocional queda, o sea, queda disuelta, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Como no puedo gestionarme, empiezo a tener ansiedad y estrés. Cuando siento culpa y me estoy en esos niveles tan bajos como de energía, de vibración, por decirlo de esa manera, a nivel espiritual, pues entonces todo esto que me ayuda con mi gestión emocional se cae. Y entonces es muy fácil yo sentir la ansiedad, el estrés me puede dar rabia, puedo reaccionar de otras maneras, de manera impulsiva, dejo de ser yo en mi esencia realmente, entonces dejo de pensarlo bien y de verdad de ejecutar, por ejemplo, la estrategia de la mejor manera, ¿cierto? ¿Qué sucede? Entonces el sistema límbico interpreta la culpa como una amenaza, entonces se activa y entonces dice, está pasando algo, estamos preocupados, no estamos bien. Y él va a activar la amígdala se inflama, va al prefrontal. Entonces, ¿qué sucede? Es fácil que me autosabotee si estoy con estrés y ansiedad. Entonces, muchas veces, como en varios seminarios les digo, que todos son muy bonitos y por error técnico. Me encanta cuando ponen eso. ¿Por qué? Porque entonces ponen error técnico. Marqué mal la zona. Y si yo te hiciera un examen de marcación de zona, seguramente vos lo pasarías rápidamente, porque me dirías, ve, la zona se marca de acá, de acá, lo hubiera marcado en esta zona, aquí, 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 ¿cierto? Los nuevos no, pues porque están ahí en etapa de aprendizaje, pero los que ya llevan tiempo, ¿cierto? Entonces, es un error técnico. O entonces yo tenía mi prefrontal bloqueado y no pude ver nada. Como cuando estudiamos tanto para ese examen, nos vamos a la U, nos sentamos a hacer el examen y ¡puf! Se me borró todo. No sé nada y es un error técnico o no supe gestionar mis emociones y se me borró todo. Entonces, muchas veces cuando pilas, reflexionen bien, cuando vayan a poner ahí el clic, que es un error técnico, piénsenlo bien. ¿Qué situación estoy viviendo? ¿Por qué pude haberme bloqueado si yo normalmente sé leer el mercado así? O yo ya sé leer, yo si me meto bien en ese setup, no tengo falencias respecto a la teoría. Entonces, ¿qué me sucedió? Ah, estaba distraído. Ah, no sé qué. Estaba pensando en que tenía que pagar esa cuenta. Y entonces ahí ya empiezan a dejar de ser errores técnicos y realmente veo la causa por la cual yo no hice bien mi operativa. Porque generalmente, ¿qué hacemos? Porque dice la teoría que el 90% de esta profesión es tu mente, porque es muy fácil, el ego es demasiado sutil de confundirte y decir que todo es estrategia, que todo es cognitivo y que nada es tuyo. Y casi siempre todos esos errores son míos. Es ahí donde decía Juanes, no aceptamos eso, porque nos cuesta. ¿Cierto? Digamos que nuestros papás nos educaron y nos daban unas lecciones que no eran tan chéveres, nos golpeaban o ese tipo de cosas, cuando nos equivocábamos, nos cuesta mucho aceptar nuestros errores, nos cuesta mucho decir, sí, ve, me pasó esto, o de pronto estaba viviendo esta situación que me hizo perder la cabeza y entonces tomé esas 5 operaciones en vez de tomar una. ¿Cierto? Uno dice, no, es que mi ansiedad por ganar, puede ser que no, es que
sea, tu ansiedad por ganar o por no perder ninguna, sino que ese día definitivamente estabas viviendo una situación personal y tu sistema límbico falló y caíste. Y entonces también cuando yo puedo entender un poco más cómo funciona mi cerebro, puedo dispersar un poco más la culpa porque entiendo que es la manera en la que él funciona. Cuando entonces yo me avergüenzo, me siento mal o cuando estoy atravesando una situación personal, mi sistema se bloquea, entonces tengo ansiedad, estrés, no sé qué, entonces fácilmente me puedo equivocar. Entonces tengo un poco más de compasión conmigo, no me doy tanto látigo, hago el aprendizaje y voy más rápido hacia el aprendizaje. ¿Cuál es el impacto que tiene la culpa en el trading? Eh, Genera miedo y sobrecompensación. Entonces, me siento como estallado, como con mi mente abrumada, me siento abrumado, cansado. eh, entonces, ¿qué sucede? Que hace que yo tome decisiones impulsivas o que al contrario no opere, vea todos los trades, los marque y no sea capaz de dar clic, ¿cierto? Entonces, creo que no, como ya me vendí la idea de que no soy lo suficientemente bueno o no soy el mejor trader o que constantemente estoy fallando, pues bajé tanto mi autoestima que después no soy capaz de entrar. Lo que dice Jonathan por acá es, lo habla el libro Trading en la Zona, que el primer paso mmm, para empezar a ser trader rentable es asumir responsabilidad y asumir los errores. Total, y esa es la Biblia del trader. El que no la tenga, búsquela. Trading en la Zona. El mejor libro que todo trader debe tener en su casa. Yo era de no reconocer mis errores, dice Carlos. Hace unos días mi hijo me dijo algo que me molestó y ya me iba lleno de ira y él muy sabio me pregunta, papi, ¿por qué te estás enojando? Respire y respondí, la verdad no sé, se me fue la rabia. Total. Además que esos niños ahora son nuestros maestros. Vienen con una evolución increíble a nivel emocional. Eh, También porque nosotros, pues digamos que de generación en generación nosotros vamos cambiando el vaso, ¿cierto? Antes, digamos que esas generaciones de atrás, como no veían y no hacían gestión emocional y no trabajaban en ellos mismos, como en su ser, lo que hacían era que de papá a papá se pasaban el agua sucia, ¿cierto? Sí. Hasta que llegó un hijo, cuando le pasaron el agua sucia, empezó a trabajar en él y empieza a verter el agua transparente, el agua limpia, ¿cierto? Entonces el vaso se va haciendo más café clarito y eso es lo que le pasa al hijo. Y entonces el hijo recibe un agua menos oscura y entonces ese hijo viene con otra información y con otro trabajo emocional y el mundo también le está enseñando a trabajar en sus emociones y cada vez va purificando el agua y así, ¿cierto? A lo que piensan muchos en esta época, creo que al contrario, estas épocas van a ser cada vez mejores, aunque para nosotros veamos esa generación que vino por ahí un poco débil, creo que no es una generación débil, sino que es una generación que tiene unas cualidades que nosotros no tenemos, ¿cierto? Que son diferentes y que también nos están enseñando. Entonces, esos hijos son los maestros, pueden enseñarnos muchas cosas, obsérvelos, pregúnteles cómo ellos actúan. No sé, mi hija cuando hace años que se nos murió la mascota, mi mamá lloró horrible, ¿cierto? Lo normal. Mi hija le preguntó, desde 9 añitos, cuando eso tenía, y le dijo como, pero Vela, ¿tú por qué estás llorando? Es solo una mascota y además no te acuerdas que las almas son infinitas. Le desarmó a mi mamá, ¿cierto? Estos niños vienen con otras informaciones, otras cosas mmm, diferentes. Como tú no crees en la muerte y en la vida eterna, le dice mi hija. Entonces, como que le digo como, ta, ta, ta. Obsérvelos. También ellos nos pueden ayudar mucho a esta gestión emocional, porque a veces a nosotros nos cuesta más, porque fuimos educados de otra manera. Ellos lo hacen mucho más sutil, mucho más rápido, hacen los aprendizajes mucho más rápidos. Y entonces, ¿cómo hackeo mi cerebro?
diciéndome siempre que todo el error es aprendizaje. Cata, pero es que yo me digo, y va a llegar un día en el que te va a calar. Sí que es complejo, pero no habías entrenado tu cerebro nunca para cambiar la culpa o el error o el fracaso por aprendizaje. No estabas entrenado y realmente todo lo haces mejor cada vez que vas entrenando y te vas entrenando. Si uno no va al gimnasio y va a hacer todo súper bien el primer día. No, tienes que hacer un entrenamiento y ya cuando llevas varios años, medianamente haces bien todos los ejercicios, ¿cierto? Es igual. Y creo que es el trabajo más importante de la vida, gestionar tu mente, aprender y entrenar tu mente para tu bienestar, para tu bien propio, para que entonces eso te ayude a técnicas de regulación emocional para reducir la carga negativa. Esas las vamos a ver algunas herramientas que podemos hacer para mejorar, como trasciendo de la culpa, que es lo que queremos en este momento, y, y lo cambio. ¿Por qué quería que vieran esto a nivel neurocientífico? Porque muchas veces le ponemos con mucho corazón. Eh, pues como que le ponemos mucho sentimiento a la emoción como tal, ¿cierto? Porque de verdad entonces decimos, no, no, es que de verdad yo soy súper mala persona. No, el cerebro lo hace más grande porque tu sistema límbico cae, porque tu prefrontal se bloquea, porque tu amígdala se inflama. Entonces, cuando yo entiendo eso, cómo es que yo sé, yo funciono, pues digo, de pronto no es tan grave. Y a ver cuál es la realidad también, porque a veces ponemos las cosas súper grandes. Entonces, como decía ahorita Jonathan, somos, queremos que todo funcione pues ya, ¿cierto? Entonces, como no funciona ya, uf, armamos de una cosita, uf, una gran cosa. Entonces, ¿qué herramientas podemos usar para afrontar la culpa? Uno es la reestructuración cognitiva, que tanto les hablo, que es eso, cómo me gestiono yo mi mente, cómo me estoy hablando, cómo me observo, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Identificar, observarme, mirar entonces, ¿cuándo fue la última vez que sentí culpa? ¿Por qué me sentí culpable? ¿Cuánto tiempo me duró? Y entonces escribo de pronto esa creencia negativa que, que me trajo esa situación en la que me sentí culpable y la reformulo por una enseñanza. Entonces, por ejemplo, no sé, perdí dinero porque fui impulsivo y entonces sobreoperé. Y entonces puedo aprender de esta experiencia para mejorar mi disciplina, ¿cierto? La próxima vez apago y me voy, pero traten de cumplirse. O sea, no se crean tan valientes, porque creo que a veces el ego usa la valentía para colarse. ¿Cierto? Como muchas veces les digo, no bloqueamos la cuenta porque decimos, no, yo tengo que aprender, tengo que tener dominio propio de mí mismo, pero ¿por qué no usas la herramienta? Yo antes, como les digo varias veces, era sobreoperador y incluso en mi plan tenía mi permiso para entrar las veces que necesitaba entrar al principio, después por allá dos veces y hasta que un día haciendo la cuenta solamente una vez, ¿cierto? Cuando vi cuánto dinero estaba perdiendo por entrar esas dos veces. Mm, pero la única manera de hacerlo fue cuando salió el bloqueador de Ninja y de una lo bloqueé. Y todavía, a pesar de todo mi trabajo emocional y a pesar de que soy profe de meditación hace 15 años y a pesar de que no quiero averiguar si podría lograrlo sin el bloqueador emocional, o sea, sin bloquear mi cuenta. Yo no tengo pues bloqueador porque uso mi cuenta Ninja, pero sé que hay un bloqueador emocional de Bruno, por ejemplo, para bloquear las cuentas de Fondeo. Eh, no me voy a poner en esa tarea de ver a ver si yo soy capaz de... Eso es puro ego.
Solo eso. Y es muy fácil que el ego te engañe para que no llegues allá al éxito, para que no lo hagas bien. Entonces, cuando reestructuro mi pensamiento negativo en uno más positivo, o si no, también, o lo anulo simplemente y vuelvo al presente, a lo que estoy haciendo, que es el mindfulness y la regulación emocional. Entonces, ¿cómo puedo volver al presente? Uy, no, yo no puedo pensar en esto y respiro. Inhalo en 4, retengo, exhalo en 8. ¿Por qué exhalo? Porque cuando exhalo suelto, ¿cierto? Entonces, cuando inhalo, pues me recargo de energía, pero necesitamos de soltar la culpa, soltar el pensamiento, soltar y volver al presente. Entonces, eso que me ayuda, ahí hago mi hackeo mental. Estoy estresado, estoy angustiado, me da esa respiración alta, de los pulmones altos, respiro profundo, voy hasta los diafragmas, o sea, hasta abajo. Y entonces le digo a mi cerebro, uy, estoy en calma. Activo mi hemisferio parasimpático cuando hago la respiración profunda. Y entonces mi hemisferio parasimpático, que es el que me ayuda a calmarme, pues dice, ay, ve, ¿cómo así? No estamos estresados. Ay, no, ve, no, estamos calmados. Y ¡pum! Ayuda inmediatamente a desinflamar la glándula, la amígdala y ¡pum! Tu prefrontal te vuelve a servir para gestionar tus emociones. Eh, Mindfulness para observar la culpa sin apego. Entonces, como les decía, ¿qué es hacer mindfulness? Estar en observación pura, en el presente, anclados al presente. ¿Qué me estoy diciendo? Observando mis pensamientos. Sé que es difícil, llevas 3 minutos dándote el hora y pum, te caíste en cuenta, pero cada vez que caes en cuenta, te bloqueas, estás entrenando tu mente. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez menos mi mente va a estar ahí, va a estar conectada en el presente, ya no va a estar tanto en mis pensamientos. Y también si yo uso algunos espacios para reflexionar sobre las cosas que necesito tratar en mi vida, pues es mucho más fácil que dejar rumiar mi mente a la hora que le dé la gana, ¿cierto? Eh, ¿Qué puedo hacer también? Un ejercicio de visualización. Cierro mis ojos, reviso el error, por qué me siento culpable, cuál es el dolor, lo visualizo, lo meto como en una nube y dejo pasar la nube. Sé que es una cosa que suena muy boba, un ejercicio muy estúpido, pero lleva muchos años, más de 2000 años a través de la meditación, donde la visualización, donde diluyes tus pensamientos en las nubes, funciona. Entonces, créanme, pueden hacer el ejercicio y funciona. Acción reparadora. Entonces también, listo, me doy cuenta, lo acepto, lo reconozco, tengo que accionar para reparar. Y la vida normalmente es, y cuando herimos a alguien, y a pedir disculpas, aceptar lo que nos corresponde, ¿cierto? Me equivoqué, de pronto sí tenía razón, no era así. De hace años que decidí ser feliz, ¿cierto? Dejé de tener la razón y decidí ser feliz. Entonces, así yo piense que es otra cosa diferente, normalmente acepto lo que el otro me está diciendo, aunque yo sienta que no, pues en mi mente yo tengo claro qué es y eh, dejo de tener la razón y soy más feliz. Muchas veces gastamos la energía en luchas o en batallas que no valen la pena, porque el otro al final no va a cambiar su manera de pensar y tú tampoco. Entonces, como ya nos dijimos las cosas y yo pienso así, el otro así, no, esa tarea o esa lucha por convencer al otro de que cambie de parecer a mi manera de parecer es una lucha que no funciona tan bien. La única lucha que funciona cuando yo quiero que alguien cambie de parecer es a través de mi ejemplo, de las cosas que hago, cómo acciono ante la vida y entonces los frutos que yo tengo alrededor, pues son los que me dan credibilidad y entonces el otro puede observar que efectivamente lo que yo hago está bien, porque tengo todas estas cosas que lo respaldan.
pues estoy pensando, no estoy diciendo a nivel material, sino a nivel, digamos, personal, a nivel de integridad, ¿cierto? No sé por qué me fui por allá, pero seguramente alguien necesitaba ese mensaje. Mm, Entonces, ¿qué necesito? Si la cumplas por o no cumplir el plan, tomar acción. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Por qué no cumplí el plan? Ay, no. Sí, cuando normalmente pierdo, me dan ganas de volver a operar, entonces tan me bloqueo. ¿Cuál es el aprendizaje? Ay, me está costando esperar toda la estructura completa, me meto antes de tiempo y me estopeo, salgo en Haití casi siempre. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Hoy practico en mi replay las entradas para entrar después. Practico unas respiraciones, voy y me veo de pronto un seminario sobre la paciencia porque necesito ser más paciente y empiezo a tomar acción sobre eso, ¿cierto? Crear reglas claras para evitar errores futuros sin castigarme. Entonces, cada vez que cometo un error, voy, busco el aprendizaje, o sea, eso es una regla clara, como el plan de acción. ¿Cómo es que yo enfrento la culpa, ¿cierto? Como ahorita decíamos, la pregunta. Esa es mi regla clara. ¿Cómo yo voy a enfrentar la culpa? ¿Cómo voy a enfrentar la pérdida? ¿Cómo enfrento el error? Entonces lo tengo claro. Sí, me doy el permiso de sentir el dolor, el momento maluco, la rabieta, lo que sea, y ¡tum! Paso, tin, tin, tengo un plan de acción. Transformar la culpa en acción positiva. Eso es, yo creo que es lo más importante, ¿cierto? ¿Cómo llego al plan de acción, ¿cierto? Entonces lo transciendo y lo llevo hasta ese lugar. Entonces vamos a recapitular algunas de las herramientas, ¿cierto? La reestructuración cognitiva, que es transformar pensamientos autocríticos, que ya por ahí estaban hablando de eso, en aprendizajes. Entonces, en lugar de decir, fallé, soy un fracaso, soy lo peor, no me merezco esto, reformulo eso, pues, o esas frases o esas cosas que me estoy diciendo por algo positivo. Entonces, esa experiencia recuerdo que me ayuda a mejorar, voy a ajustar mi estrategia, esto me está ayudando para ser mejor todos los días. eh, y entonces reformulo y puedo hacerlo, digamos que dejo de robar mi autoestima y empiezo a regalarme ese capital emocional que necesito todos los días, que ustedes son los responsables de su capital emocional. Todas las cosas que ustedes se dicen, todas esas noticas, afirmaciones, todas las cosas que hemos practicado, que me hago una afirmación para el año, tan, y entonces la leo 3 veces por la mañana, 6 veces al mediodía, 9 veces por la noche. La regla 369, eso va quedando en el subconsciente. Así también puedo hacer la reestructuración cognitiva y lo hemos visto en otros seminarios. Mm, Acción reparadora y proactiva, entonces hacer una lista, ¿cierto? Una lista de lo que voy a hacer con reglas claras, entonces convierto la culpa en un motor para que sea la acción, ¿cierto? En el trading, ¿qué podemos hacer? Revisar y ajustar el plan. Como, sí, tengo que no puedo sobreoperar, pero entonces voy a tomar estas cosas para no sobreoperar, porque es que solamente nos ponemos las reglas, pero no ponemos cómo llegar a esas reglas, cómo de pronto obtener ese dominio propio para llegar a esas reglas, ¿cierto? Entonces, tomar esos pasos para enmendar los errores o fortalecer las relaciones, ¿cierto? También. Eh, Pilas cuando hagan promesas a las personas que aman, de cambiar cosas. Mm, No prometan lo que no pueden cumplir. Trataré de ser mejor. Voy a tratar de hacer esto. Voy a tratar de hacer esto o incluso sincerarse con el otro. Ese es mi patrón, me cuesta, pero voy a tratar de cambiarlo. ¿Cómo se te ocurre que yo podría trabajar eso? Y a los profesores también les pueden hacer ese tipo de preguntas. Pero otra vez tenés ese error y entonces, ¿cómo se te ocurre que yo podría mejorar ese error técnico? A veces tragamos entero y entonces no hacemos el aprendizaje y nos
todo ese acompañamiento que nosotros hacemos, se lo pierden porque a veces nos quedamos callados. ¿Cómo yo puedo hacer un plan propio para entonces revisar ese error o cómo hacer para cambiar esto? ¿Cómo puedo enmendar esos errores? Y tomar acción. No quiere decir que todo, pues, tenga que cambiar de todo, pero un paso a la vez, ¿cierto? ¿En qué cosas son mi paciente en mi vida normalmente? Y entonces trato de ser un poco más paciente allá. La arreglada de mis hijos por la mañana me da muy duro, hijo de madre, y no sé qué hacer, y entonces al final les termino gritando y me salgo de mis estribos. Eso mismo va a pasar el día que estés con ansiedad, estrés frente a la pantalla. No vas a gritar, pero te vas a meter en más de un trail, vas a moverlo, te vas a meter donde no es. Entonces es igual, ve al baño, mojate la cara, respira, cálmate y vuelves y salís y vuelves y lo intentas tratar de vestir a tus hijos para que vayan a estudiar. Es igual. Entonces estoy como caliente, se me fue un trade, mi madre lo había marcado, qué aburrido. Me paro, me mojo un poquito la cara, hago unas respiraciones, me calmo, me tomo algo, vuelvo y me siento. Por acá dice Daniel, Cata, aprendí que no es suficiente contratar. En lo personal es cómo decirle a la mente no fue. Para mí es cambiar el chip y decir voy a hacer que mi mente lo asuma como algo que ya hice o voy a hacer que valga la redundancia. Funciona. Pero lo que sucede es que a veces nos cuesta cambiarle los patrones que llevan muchos años con nosotros. Y esa es la realidad. Al final, ¿qué sucede con el cerebro? Por eso digo que cuando nosotros entendemos cómo funciona nuestro cerebro, dejamos de ser tan emocionales y de echarnos tantas culpas. Yo quiero cambiar un patrón, ¿cierto? Entonces yo definitivamente hoy digo, a partir de mañana no lo voy a hacer, ¿cierto? Pero mi cerebro, todos los días, digamos que la manera en la que hago las cosas es parecido a como si tuviera una casa en la montaña, ¿cierto? Y todos los días para ir al pueblo me bajo por un camino, ¿cierto? Toda la vida de esa manera, eso mismo, ¿cierto? Tengo ese mismo camino. Entonces, ¿qué sucede con la montaña? En vez de quedarse verde, el pasto verde, ella va haciendo un caminito. El camino va haciendo como café, ¿cierto? Y entonces lo que hago es que creo un camino neural y mi cerebro se desplaza rápidamente y baja rápidamente por ese, o sea, sale de la casa y ni lo piensa, va por ese camino, ¡fum! Y baja al pueblo. Pero yo un día me doy cuenta que si voy por este otro lado, llego más rápido al pueblo. Y entonces empiezo a bajarme por ahí. Y entonces efectivamente ese caminito se va formando, ¿cierto? Pero todavía tiene el pasto medio crecido. Y este camino que ya estaba todo bien formado, pues le empieza a crecer grama. Llega un punto en el que el cerebro ve los dos caminos de la misma manera y se confunde. Y entonces ahí es donde fácilmente nos deslizamos por el camino que teníamos marcado por tantos años. ¿Qué es lo más importante? Y por eso es tan importante no caernos en la culpa. Cuando yo entiendo que, o sea, que ese patrón lo llevo por tantos años y que mi cerebro ya lo reconoce tan fácil y caigo nuevamente por ahí, es muy fácil no quedarme ahí, porque ¿qué es lo que sucede con la culpa? Yo ya estaba tratando de borrar este camino y bueno, ese día me deslicé, pero solamente medio lo caminé. Y al otro día decido irme por el otro lado y entonces este termina de crecer y yo, cuando no uso la culpa. Pero cuando uso la culpa y me quedo patinando en mi pensamiento porque me equivoqué, no sé qué, lo que hago es que este camino que ya estaba casi borrado, boom, 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 lo piso, lo piso, lo piso, lo piso, lo piso, lo piso. Y por eso el alcohólico cae tan fácil. No es porque caer una vez
lo vuelva a la adicción, sino porque cuando cae, la culpa lo lleva a seguir en su adicción. Pero es porque reteñís el camino. Entonces, ¿por qué digo tratar? Porque al final nuestro cerebro funciona de esa manera y por mucho dominio propio, muchas veces yo considero que tengo buen dominio, pero muchas veces caigo por el mismo lisadero. Hoy me tiro por el mismo precipicio. Entonces, por eso digo, tratar, porque prometer una cosa, o sea, no somos dioses, erramos, es fácil ir por el, sería, o sea, eso suena muy bonito en las palabras, pero a la hora del hacer, a la hora de lo que nosotros experimentamos, de la vida cotidiana, de la vida normal, de estos seres humanos que somos, es muy fácil deslizarse por el camino que ya conocemos. Pero es por eso es que yo entonces tengo que ser responsable de no quedarme sintiendo esa culpa para no volver a marcar ese camino, sino al contrario, al otro día volver al otro camino, al que quiero, al que decidí. Y nada, lo siento, me volví a equivocar, eso, lo otro, tú, sigo por mi camino. Acción reparadora, voy, pum, me vuelvo proactivo y voy a... Mm, por acá dice Carlos Durán, mejor que me deje al tener un stop siempre. Es mejor. Si tengo confusión, levanto las manos. Hoy que nos tocó en la operativa, el mercado estaba confuso, estaba ahí peleando en esa lateralización. Levantamos las manos, fuimos a partir la torta. Mejor. Entonces, muchas veces eso es lo que nos toca hacer. Como dice mi hermano, si no me la regalan, ¿qué estoy haciendo ahí en el mercado? O sea, si no es la que, o sea, la que yo veo facilito, la que entiendo. Ahí dice, caí, me metí porque creí que me iba a dejar. Por ahí cayeron varias en ese corto, que no era corto, faltaba el fuego arriba, pilas, Waiko. Eh, Visualización y grounding, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago? Me anclo aquí en el ahora. Practico mediante esas, digamos que, ¿cómo hago esto? Visualizando lo que tengo en frente, la pantalla, las velas, vuelvo otra vez acá, me desconecto de mi celular, visualizo y entonces empiezo a tener un poco más de serenidad y enfoque. Puedo usar entonces también la meditación, los que les guste la meditación. También pueden meditar en movimiento. ¿Cómo es meditarme en movimiento? Cuando yo estoy haciendo ejercicio, no estoy en mi mente, estoy sintiendo los músculos, estoy en la zona, estoy visualizando las cosas que están sucediendo en mi gimnasio. Eso es meditar. Meditar literalmente es estar en el presente. Porque la gente medita para poder tener periodos de concentración más largos, ¿cierto? Y alcanzar, pues, las personas que llevan más tiempo meditando, alcanzar unas frecuencias en el cerebro y que ayudan a tener una mayor relajación, ¿cierto? Y está comprobado científicamente. A los lamas ya le han puesto chupitos, pues, donde ellos llegan a esos niveles de frecuencia. Eh, Puedo hacer entonces la respiración. Inhalo 4, retengo 7, exhalo 8. Eso también me ayuda a reducir la intensidad de mis emociones. Puedo orar de una mejor manera. Tener un diario emocional, creo que es uno de los factores más importantes. Escribir sobre las experiencias, sobre las emociones, lo que estoy vivenciando, identificar patrones, me estoy equivocando en esto, escribirlo, cómo lo puedo mejorar de esta y esta manera. Mm, y usar su cuadro de control emocional, el que no lo tenga, vale, búsquelo en el seminario de hace 2 semanas. Lo que se llama como, ya no me acuerdo, pero ustedes lo pueden buscar. Por acá dice Sarita, a veces en la prueba de fondeo se siente uno presionado por el tiempo, un mes. Sí y no. Los voy a regañar ahí, pues, un poquito.
El tiempo no es un mes, porque al final vos si no lo pasas con tu, o sea, enfóquese en el presente, en hacerlo bien un día a la vez. Si ustedes lo hacen bien un día a la vez, efectivamente va a llegar el paso de la prueba de fondeo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si no pasas en un mes, que pagas otro mes. Pero si estás haciendo bien las cosas, puedes pagar el otro mes y efectivamente pasar la prueba al siguiente mes. Normalmente nosotros lo compramos en promoción y son $30, que no es mucho. O sea, $30 puede ser la salida a comer. Entonces, y muchas veces nos lo gastamos en cosas que ni siquiera necesitamos. Es adicional que estamos aprendiendo en la prueba de fondeo, no aprendiendo a hacer trading, estamos aprendiendo a gestionarnos nosotros para hacer trading, ¿cierto? Y siempre, si tú te enfocas en el proceso, en el día a día, tener tu rutina, en hacerlo bien, un día a la vez, 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 con añadidura llega mi paso de la prueba. Claro, es que cuesta mucho. Y entonces nos da envidia porque hay unos que van y hacen cosas que no hacen normalmente en su operativa y meten 10 contratos, un solo trade y lo pasan en un día, ¿cierto? Entonces nosotros quisiéramos ser esas personas, pero recuerden, esas personas, muchas de ellas, ¿cuántos años llevan operando? ¿Cuántos años llevan enseñando? ¿Cierto? Mi hermano tiene 10 pruebas de fondeo, ¿cómo las pasó en un solo trade? Chao, y las pasó todas. Pero ¿cuántos años? ¿Cierto? El man es el dueño del letrero. Entonces, yo pasé mi prueba de fondeo y me demoré un rato, un mes y medio. Y la regalé pues porque ya estoy operando se la regalé a una persona que no tenía el dinero para comprar, porque ya estoy operando mi cuenta. Pero, eh, pero no lo piensen así. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que pague otro mes, pero hago bien mi trabajo, me siento cómodo, no, no empiezo a coger mañas que no debería coger, porque sé que hay muchos que pagan las pruebas del fondeo y, mejor dicho, no cumplen ni cinco el plan, se enloquecen. De verdad, ¿ustedes creen que si pasan la prueba de fondeo muy bueno, cómo vas a llegar a tu colchón? ¿Cómo vas a llegar al retiro? Tengo que ganar es consistencia. ¿Cómo gano consistencia? Enfocándome en el día a día, en mi rutina, un día a la vez, un día a la vez. Lo hago bien, hago mi trabajo. Sí, eso es lo que tengo que hacer. Más nada. Exacto, Carlitos. Ahí dice, no pasa nada, ahora son muy baratas, se vuelve y se... Así es. Y estamos es aprendiendo. El aprendizaje, imagínate, solo te va a cuesta $30. Antes nosotros que no existían esas cosas, o no sabíamos mucho de las pruebas de fondeo, no confiábamos mucho, pues nos tocó empezar a operar en MIMS y con capital y aprenda y pierda plática al principio, ¿cierto? Entonces, ¿y cuánta gente no perdió un montón de dinero por estar eh, y no tener la oportunidad de tener una prueba de fondeo donde entonces yo sí puedo aprender a gestionarme, porque es que realmente ese es el aprendizaje los primeros meses. Cómo yo me gestiono para poder entonces ejecutar bien la estrategia que traigo. Eh, y bueno, ¿cómo cambiaría tu vida si vieras la culpa como una aliada a tu crecimiento, ¿cierto? ¿Cómo sería distinta cuando, si no tuvieras todas esas autocríticas o todo ese látigo que te das, o todos esos pensamientos? La culpa también puede traer envidia hacia los otros, que a los otros haz esto, lo otro. O sea, es una de las sensaciones o una de las emociones con vibraciones más bajitas, que nos traen no solamente, no, digamos que todos esos bloqueos a nivel financiero y emocional, sino que también nos debilita el alma, nos debilita la autoestima y la verdad nosotros valemos un montón. Nuestra valía no puede depender de unos stops, de una semana mala, de un mes malo.
Nuestra valía como traders y como profesionales y como personas no puede depender de eso. Eh, Imagínense si en vez de sentir culpa, en vez de castigarse, reconozcan ese sentimiento como, claro, esa es mi señal. Y claro, siento culpa y siento que fallé y todo porque tengo unos estándares altos. Y claro, esos estándares altos son maravillosos tenerlos porque entonces me ayudan a que yo quiera ser mi mejor versión, a que yo quiera transformar y cambiar. Pero véanlo como una alarma, una señal de que voy por el camino que no es y que necesito recapitular y ir por el camino que es. Tener como esa perspectiva no solamente les ayudará a tener como unas decisiones más acertadas en el trading, ¿cierto? A ser mucho más asertivos en su operativa, sino que también va a transformar sus relaciones, sus experiencias personales y, y la experiencia personal más importante, la relación más importante es con ustedes mismos. Esa es la relación más importante, por lo único que vinimos, era aprender a relacionarnos con nosotros mismos. Cuando nosotros nos relacionamos bien con nosotros mismos, por ende, pues podemos relacionarnos con todo lo que nos rodea, con el dinero, con la naturaleza, con las personas y demás. Pero si yo no aprendo a relacionarme conmigo, es difícil relacionarme bien con el otro de la mejor manera o de la manera que sea más beneficiosa para las dos partes. Mm, la culpa bien gestionada se convierte en un valioso maestro. Recuerden, cuando estoy así aburrido, con rabia, me equivoqué, es mi maestro, ¿qué tiene para enseñarme? ¿Qué vino a traerme? Entonces, esa es mi guía continua para ser mejor todos los días. Entonces, cada vez que uso estas herramientas para llegar a ese crecimiento de que estoy esperando, cada tropiezo lo transformo en un escalón hacia una versión más fuerte y más consciente de nosotros mismos. Eh, y nada más. ¿Qué les digo? No se culpen tanto, tengan más compasión por ustedes mismos. Recuerden que es simplemente una alarma. Cuando se equivocan es una alarma de que necesito cambiar de camino, que no lo estoy haciendo bien, que hay que ir por otro lado, que esa no es la mejor manera. No lo dejen pasar en vano, tomen acción de eso para que puedan ir creciendo y creciendo y transformándose en su mejor versión. Recuerden que igual pueden ser exitosos ya, con lo que ustedes son, no necesitan cambiar nada, simplemente estar presente en el presente, no en sus pensamientos. Porque cuando estoy observándome es mucho más fácil sacar mis fortalezas y estar en el presente, como no me deja estar en esos pensamientos negativos, pues puedo ejecutar de la mejor manera todo lo que hago. Y eso es todo por hoy. Espero que les sirva un montón y no se sientan culpables por tantas cosas que a la final no vale la pena quedarse patinando en esa culpa. Con todo el amor, Alejo, Carlitos, Juanes, chao, chao a todos. Y nada, espero que les sirvan un montón. Muchas gracias por estar acá y por nada, y por querer transformar sus vidas. Eso es lo más valioso, el estar acá. Acá, muchas gracias. No, con todo el amor. Chao, chao. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, Cata. Chao, chao, Sarita.